Bona nit a tots i a totes. Iniciem el ple ordinari del mes de gener. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació, si escau, de les actes dels dies 26 de novembre, 3 de desembre i 27 de desembre. Alguna qüestió a l'acta o les donem aprovades? Sí? Sí, yo voy a decir que es que en los actes se referís a nosotros como señor Soler. El señor Javier Soler y Juan Soler no son la misma persona, entonces... Señor Javier Soler, señor Juan Vicente Soler. Rectifique J. Soler tampoco se puede. Molt bé, doncs ho rectifiquem. És la costum. Ho rectifiquem com puguem. Alguna cosa més? A banda d'això, s'aprova per unanimitat. Molt bé. El segon punt són les resolucions de la presidència des de l'última sessió, que han estat a la seva disposició. El tercer punt és el pla de prevenció del 2020. Sí, se aprueba el plan de prevención del Ayuntamiento de Quart de Poblet para este ejercicio, que comprende todos los edificios y todas las actuaciones, digamos, y protocolos que se tienen que seguir en esta materia. ¿Alguna intervención? No, es que estaba equivocado. Sí, estaba la carpeta mal. Sí, es de aquí. No, es que lo he visto yo que se ve que ha habido un cruce, porque lo hemos aprobado en la comunidad y se ve que ha habido un cruce. Lo han metido también en esta carpeta, pero es el de acuerdo. Por asentimiento, estamos todos de acuerdo, supongo, ¿no? Vale, plan de prevención pues por unanimidad. El següent punt és l'aprovació de l'expedient de contractació SESCAO de la gestió integral del servei públic del centre d'atenció diurna en la modalitat de centre ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual de Quart de Poblet. Sí, es que se trata de un expediente de contratación, es de competencia del Pleno por el plazo, que puede llegar a un plazo de 10 años y por tanto corresponde al Pleno tanto la aprobación de pliegos de cláusulas como prescripciones técnicas como el propio expediente de licitación. Es público, el procedimiento es abierto y público. ¿Alguna intervenció? Només el serà Amparo. Molt bé, Amparo. Sí, bona nit. Això és agrair a Yundo, que ahir me va passar la informació que ara demanar en una comissió. Estem a l'espera d'una còpia que ens pot donar de l'anterior contracte que tenia l'entrega aquí seria adjudicat, que sé que l'antes possible també me la farà. Si sóc tan amable, me la demaneu demà per escrit i me la fem a plegar. Per fer el procediment normal, no per no la donar jo, si no la donem a través de secretària, no hi ha problema. Però agrair que ahir sé que va en contacte amb mi i algun que tenia la comissió m'ho va aclarir. Gràcies. Molt bé, gràcies. Si no hi ha ninguna altra intervenció, passem a votar. Estem d'acord tots, és per unanimitat, s'aprova. Després passem al punt número 5, que són propostes dels diferents grups polítics. Inicialment hi ha 4 propostes, una del grup municipal Compromís, auditoria de servicis de recogida de residus, una segona del grup Compromís que es diu Mesa de Benestar Animal. És que com ningú m'ha dit res per això, sí, però ningú que m'ho tinga que dir, o sigui, m'ho tinc que dir Compromís. M'ha arribat algo, però no passa res, Rosa. Estic fent tot adrede per a que tinguem en aquest moment l'opció de dir que se retira, no? Molt bé. M'havia dit algo Lucía, però lo normal és que diguem així i així. Se deixa sobre la mesa la de benestar animal, la de la mesa. Després n'hi ha una altra de Compromís per a la recuperació de quart com a poble socarrat, que s'entén que la mantenen, i n'hi havia una del grup parlamentari del grup municipal popular sobre insonorizació de centres educatius al respecte de l'aeroport, que la retiren i sí que m'han fet arribar una signada per tots els portaveus municipals. Doncs per aquest ordre anem a començar. Sí, pero esto, como no está en el orden del día, lo dejamos claro. Sí, esas son las referencias. Esto luego, lo de los holocausto y luego
¿vale? La primera proposta és sobre una auditoria, com he dit abans, del servei de recollida de residus domèstics, transport, manteniment i neteja de Quart de Poblet. Dit el secretari els acords, us pareix bé? Molt bé. Llegim els acords. Realitzar una auditoria externa del servei de recollida de residus domèstics, transports, manteniment i neteja de Quart de Poblet per a verificar el grau de compliment de les condicions contractuals. Publicar els resultats de l'auditoria i, segons els resultats d'aquesta, estudiar les possibles accions en defensa dels interessos de les veïnes i veïns de Quart de Poblet. Molt bé. Pues si voleu passem al debat de la proposta de compromís. Daniel, si te podem. Daniel, primer Daniel. Buenas noches. Desde Podemos, al igual que el resto de partidos de la oposición, hemos demostrado nuestra disconformidad por el cambio de sistema de recogida de los contenedores de superficie prácticamente desde su implantación, porque no han hecho más que generar problemas desde el primer momento. Empezando por el sistema de descarga que no vaciaba correctamente los contenedores, y esto se tuvo que solucionar, a la altura de accionamientos de apertura constantemente o al mal diseño al no poder llenarlos en su totalidad por molestar el anclaje de elevación y descarga en la parte intermedia del contenedor. Conforme se va llenando va taponando el llenarlos. Nosotros creemos que con la supervisión de un técnico, que desconocemos si se encarga en exclusiva de esta labor o tiene otras funciones, no es suficiente para supervisar que se esté realizando correctamente este servicio, y también entendemos que no es labor de la policía supervisar que la empresa realiza su trabajo como corresponde. De momento, y hasta la fecha, gracias a los problemas que han ido trasladando los vecinos de Quart de Poblet, se han ido detectando deficiencias en el servicio, como algún incumplimiento de horarios de recogida, rotura de mecanismos, falta de capacidad o la recogida de residuos orgánicos y restos por el mismo camión. Algunas de estas cosas sí que se han ido solucionando, pero entendemos que todo esto no sigue, a día de hoy seguimos teniendo muchos problemas con los contenedores. Por ello, vemos positivo que, sin menospreciar el trabajo y el buen hacer del equipo técnico del ayuntamiento, se pueda acudir a un control externo de manera aleatoria y puntual, en forma de auditoría, que vele por el cumplimiento estricto del contrato con esta empresa. Muchas gracias. Gracias, Javi Soler. Hola, buenas noches a todos. Antes de posicionarnos respecto a esta moción, quisiéramos escuchar primero al equipo de gobierno sobre la forma en la que está actuando y las medidas que ha tomado respecto a la vigilancia y fiscalización del cumplimiento del convenio que nos ocupa. Aunque el otro día estuvimos hablando de los detalles del mismo en lo que es en los portavoces, pero sí me gustaría que cuando corresponda Juan Medina pues, nos dijera. Gràcies. Per part de Compromís. Rosa? Bona nit a tots i a totes. Anem a debatre una miqueta el que és la moció. Sí que llevamos desde el 2018 con la nueva contratación del servicio de recogida de residuos, transporte y mantenimiento y limpieza de Quart de Poblet. Son ya 2 años y sí que pues, hay quejas continuadas por la situación en la que se encuentra la sociedad de las calles donde están ubicados los contenedores, por el modelo de contenedores que desde ese momento se pusieron en funcionamiento en este municipio. Y desde Compromís llevamos haciendo y hemos hecho varios escritos para incidir en temas como la reparación de los contenedores, sobre la rotura de las palancas. Estos contenedores, aparte de no ser adecuados para las personas mayores, se rompen en muchas ocasiones. Y tenemos que analizar si lo que está sucediendo es algo normal y común. Nosotros debemos buscar la mejor calidad del servicio para controlar si el coste al que hacemos frente anualmente, que estamos hablando de más de 420.000 euros anuales, que gestiona la empresa de Agricultores de la Vega, que es la concesionaria, cubre con todas las necesidades del municipio y cubre con las cláusulas contractuales. Desde Compromís, para mejorar este servicio público, vemos necesario confirmar si los procedimientos de seguimiento, control y evaluación que se están realizando son los adecuados en este caso. Y eso debe hacerlo una empresa externa, para que de forma objetiva analice el cumplimiento del contrato en todo su clausurado. Parece que da miedo la palabra auditoría. No estamos con ello diciendo que nuestros técnicos municipales no cumplen con su trabajo.
trabajo, como el otro día me comentasteis. No, para nada es nuestra intención. Sabemos que los técnicos municipales encargados de esta labor hacen más de lo que deberían, pero a veces no es suficiente. Ellos cumplen con su jornada y este servicio abarca más de 24 horas, las 24 horas. Lo que pretendemos es saber si la empresa cumple con todas las cláusulas contractuales. Y si es así, y se está cumpliendo con todo, detectar en qué hay que incidir para que no pase lo que pasa continuamente en nuestras calles. Basura esparcida por el suelo día tras día, la limpieza regular de los contenedores, el baldeo de las calles. ¿Cómo se controla todo esto? ¿Se baldean todas las calles con la periodicidad que marca el contrato? ¿Y la limpieza mensual? Y quincenalmente se está haciendo en todos los contenedores que hay en Guadalquivir. ¿Se están limpiando con esta periodicidad? ¿Cuántos contenedores hay rotos y cuánto se tarda en arreglarlos? En el pliego de condiciones fija un plazo de días para reparar o sustituir. ¿Se cumple este plazo? ¿Hay capacidad para controlar todo esto? ¿Quién lo está controlando las 24 horas? Hemos aprobado hace poco una ordenanza para avanzar y sancionar al vecino y al vecino o vecina y al comercio que incumpla con lo regulado. Habéis puesto en marcha la Comisión de Seguimiento de Prevención de Residuos, órgano que tendrá como objetivo la gestión de los residuos y el control de la aplicación de esta ordenanza, y se va a crear la Oficina de Prevención de Residuos y Cambio Climático, donde se canalizarán las demandas ciudadanas, denuncias y trámites relacionados con la gestión de los residuos. Todo esto suma al trabajo que se está haciendo. El hacer una auditoría no es más que ceñirnos a lo que está estipulado en el pliego de condiciones técnicas particulares por el que se rige este servicio. Todo ello por un proceso de mejora continuo y va más allá de las acciones que estáis planteando. No son incompatibles para nada, al contrario, unidas serían mucho más eficientes. Una cosa es el poner en marcha procesos de trabajo relacionados con la participación y la resolución de incidencias, y otra es el revisar y controlar si con la empresa concesionaria está funcionando todo correctamente y se cumple con lo estipulado. Es bueno siempre que un tercero ponga el foco en este problema tan continuado y que desde hace 2 años estamos sufriendo. Ello nos ayudaría a mejorar tanto a nivel interno como externo. La auditoría vendría a focalizarse en diferentes apartados. Entre ellos consideramos importantes la recogida efectiva de los contenedores, la conservación y limpieza de los contenedores externa e internamente, el baldeo de las calles y la calidad de la limpieza diaria. Nos ayudará como herramienta de control y evaluación y seguimiento, y conseguiremos unos indicadores claros y objetivos de cómo se encuentra la limpieza y la recogida de basura en nuestro municipio. Y yo creo que por ahora, gracias. Miguel. Buenas noches a todos, vecinos y vecinas que nos acompañan. Miren ustedes, hoy nos traen esta propuesta al pleno, la cual no entendemos muy bien. Que el servicio de recogida de basura actual de Poblet no funciona bien, o no es nada novedoso. De hecho, en esta sala de pleno ya hemos debatido en varias ocasiones sobre ello. Y tampoco tendremos, como Grupo Municipal Compromís, estar reclamando una auditoría externa, es decir, contratar a una empresa privada para realizar el trabajo, cuando ellos son los que siempre defienden la municipalización de todos los servicios. Pero si pedimos una auditoría para el servicio de recogida de basura, igual nos tenemos que plantear una auditoría general para todos los servicios que ofrece el ayuntamiento. En fin, creo que en este ayuntamiento hay personal suficientemente cualificado para supervisar, gestionar para que la empresa cumpla con los servicios que fueron contratados en su momento. De hecho, sabemos que hay un técnico asignado para cumplir esta misión. Y aparte está el concejal responsable de esta área. Y recordamos que hace unos meses el señor Juan Medina nos hizo partícipe de la elaboración de la ordenanza de la recogida de residuos, en la cual ustedes participaron activamente, me refiero al Grupo Compromís. Y ahí creemos nosotros que es donde ustedes, si han visto tantas deficiencias de servicio, tenían que haber expuesto esa propuesta, que aún así nosotros no la entendemos, puesto que para nosotros es incomprensible que el ayuntamiento saque una licitación de un servicio y tenga que contratar una empresa externa para auditarla. Y además voy a decirle más, porque está usted diciendo ya hasta casi
los problemas que cree que tiene todo el tema de residuos. Oiga, pues para eso está el equipo de gobierno, los técnicos, que hablen con la empresa, que ejecuten todos los defectos que vemos, pero es lógico contratar una auditoría, vamos, no lo veo. Y además, vuelvo a decir lo mismo, para eso está el equipo de gobierno, está el técnico, está el concejal y estamos nosotros como oposición para fiscalizarle y decirles lo que tienen que hacer para cambiar o no. Y al final la ciudadanía decidirá si les parece bien lo que hacen o no. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Juan. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, no entiendo muy bien el sentido de esta moción. Como ha comentado el señor Miguel San Martín. Hace poco hemos estado trabajando en sendas reuniones, grupos de trabajo, una moción donde salía pues las consecuencias, las deficiencias que no había en el servicio, sino la problemática en sí de los residuos que se depositaban generalmente fuera y evidentemente también podemos detectar alguna mejora en el propio servicio. Yo creo que era algo compartido más o menos por todos, incluso anunciamos no solo la moción, sino que vamos a tomar más medidas, como anunciar lo que era la comisión de seguimiento, como era la oficina de prevención de residuos, y además de hacer un plan municipal de residuos, donde aquí todos los grupos políticos teníamos mucho que decir para solventar el problema. Esta moción que Compromís ha traído sobre la mesa, digamos que sitúa el foco del problema en un sentido y que creo que no beneficia, flaco favor hace a la solución del problema real que tenemos con el tema de los residuos en estos momentos. Era algo que yo entendía que en el trabajo que estamos desarrollando, y vosotros lo expresabais, queréis solucionar. Pero con esta moción que traéis aquí, fijáis el problema en una cuestión que es sobre la empresa solo, en principio situáis ese problema sobre la empresa, y luego lo que traéis a debate no es en sí si la empresa funciona mejor, funciona peor, si los contenedores, como Podemos ha sacado sobre la mesa, son mejores o peores. No estamos debatiendo ni estamos decidiendo eso. Lo que habéis traído aquí, sobre la mesa, y con tus palabras que has dicho, eso lo debe de hacer, o sea, la auditoría, la gestión, la fiscalización del servicio no lo tiene que hacer un funcionario. Porque tus palabras has dicho, eso lo debe de hacer una empresa externa. Yo no sé, pero esto me suena a práctica o peticiones continuas que estoy viendo, sobre todo en la Generalitat Valenciana y demás, por otros partidos políticos, ¿no? Más situados a la derecha que la suya. O sea, yo desde luego no sé en dónde están situados pidiendo este tipo de mociones y de cuestiones. No solo es privatizando un servicio, sino que hay una competencia y unas competencias del propio personal funcionariado y que tiene una responsabilidad. Hay un funcionario adscrito a un contrato en el cual tiene que supervisar y lo supervisa. En esta cuestión, ustedes no han pedido un informe de cómo va esa supervisión, concretamente. No le han pedido al funcionario cómo está la situación, si la empresa está cumpliendo o no está cumpliendo. Directamente han situado un foco sobre un foco sobre el problema que tenemos, que no es la gestión de residuos. No, el problema no es la gestión de residuos, es de la prevención de los residuos en este municipio. Y eso es responsabilidad de todos y de todas, y de la ciudadanía. Y evidentemente el servicio municipal, a través de una empresa que lo gestiona, también. ¿Que se puede mejorar? Claro. Yo aquí no estoy en defensa de la empresa, estoy en defensa de los trabajadores de este ayuntamiento en estos momentos y de las responsabilidades públicas que tenemos. También tener en cuenta que nosotros como concejales y concejales, ya no los que estamos en gobierno, sino los que estáis también en oposición, pues tenéis una labor de fiscalizadora en un momento dado, y para eso están las comisiones y pedir los informes necesarios que hacen falta. Porque a lo mejor podríamos haber ahorrado esta moción. Yo de verdad no entiendo esta moción y yo lo que os pediría es que la dejaréis sobre la mesa. Porque si no, te voy a pasar el informe de diciembre, donde tenemos 28 actuaciones sobre contenedores y reparaciones de los contenedores, donde la fecha de notificación es el mismo día en que se repara del cable y de todo lo que ha sido, de algunos comportamientos incívicos por parte de la ciudadanía, de situaciones como se arregla, del informe de noviembre, que fueron 39 actuaciones de reparaciones de los contenedores, donde casi todos también se notifica el mismo día y el mismo día se repara.
pudieran tener toda esta información y de alguna forma, como mínimo, la labor que está haciendo el funcionario, que es al que le pasa este informe. Y a mí también, porque lo he pedido, que hay unos grupos de trabajo, no solo los de prevención de residuos que hemos puesto en marcha, para además que la propia ordenanza sea efectiva y que analicemos problemática por problemática y de cada residuo o vertido para darle solución, sino además ponemos en marcha la oficina de prevención, que se inaugurará en breve, aunque ya estamos en proyecto piloto, en el cual quien va a fiscalizar es el propio ciudadano y ciudadana. El que va a presentar las denuncias, van a decirnos las incidencias y van a ser los ojos, conjuntamente al funcionario y a los servicios públicos y a esta corporación, para mejorar esta situación. Pero flaco favor hacemos si focalizamos el problema en un solo sentido. Ojo, y no digo que la empresa podría mejorar más, pero para eso estamos detrás. Ni estoy defendiendo a la empresa, pero sí que me parece un poco problemática o grave situar solo sobre ese foco la situación que estamos abordando en el municipio de Cuart y luego además intentar quitar competencias a los propios trabajadores municipales. Yo lo que os pediría es que evitarais esta moción y no sé, sigamos trabajando y como os eché el guante en aquel momento después de lo que es de aprobar la ordenanza, trabajemos en un plan municipal de residuos integral. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, pues hay una petición sobre la mesa, ¿no? Vale, pues entonces seguimos. Vale. Gracias. Sí. Perdona. Bueno, nosotros vemos positiva toda acción que dentro de la legalidad y las competencias de este ayuntamiento puedan realizarse para mejorar la vida de nuestros vecinos y creemos que debido a la situación que se ha podido ver desde la implantación de este nuevo sistema de recogida, la sensación es que las zonas de recogida de residuos están más sucias y que el sistema no acaba de funcionar como se esperaba. Por lo tanto, instamos al ayuntamiento a que siga aún más si cabe encima de este tema, porque la queja de este lado de la bancada no es por ser oposición y ustedes el equipo de gobierno. Prueba de ello es que en la legislatura pasada, en esta misma sala, nunca se había debatido sobre este tema hasta la implantación de estos nuevos contenedores. Por tanto, el tema sigue coleando y generando malestar con nuestros vecinos y por nuestra parte, por la parte de nuestro grupo, y entiendo que toda la oposición, vamos a seguir fiscalizando en este tema e incidiendo para que el servicio mejore a la ciudadanía. Gracias, Daniel. Javier. Sí. Bueno, entendemos que esta moción viene motivada por la solución a los graves problemas que tenemos respecto a la recogida de basuras en nuestra población. Desde que se ha implantado el sistema, los estamos sufriendo y parece que lejos de irse solucionando, se van enquistando cuando no engrandeciendo. Los ciudadanos de Cuart de Poblet, al igual que el resto de los grupos políticos aquí representados, los hemos señalado tanto en las comisiones de trabajo como directamente a los departamentos y personas responsables de la materia para buscar soluciones al respecto. Durante meses estuvimos esperando que se redactase la recientemente aprobada ordenanza reguladora de residuos y que esta fuera un punto de inflexión que cambiara la tendencia y empezara a reducir la problemática. Pero, lamentablemente, no ha sido así. Y me temo que conforme vamos no lo vaya a ser. Ya explicaremos en su momento, y fue el motivo de nuestro voto en contra de esa ordenanza, que si no contemplaba claramente, bien en su contenido o en su documento anexo, el procedimiento de aplicación y una tabulación clara respecto a los incumplimientos y las sanciones a imponer, la ordenanza pierde el objeto principal de su cometido y no daría la solución que todos estamos esperando. En todo caso, la propuesta de realización de una auditoría para evaluar el grado de cumplimiento del convenio con la empresa adjudicataria es algo que el Ayuntamiento debe realizar dentro de las obligaciones y atribuciones que le competen. Y la auditoría no solucionará el problema.
porque, aunque con la empresa concesionaria del servicio pudiera existir algunos incumplimientos puntuales, el fondo del problema viene derivado del modelo elegido y de la manera que se ha realizado su implantación. Y solo cuando se adopten las medidas rectificativas pertinentes se encontrarán soluciones. Cambiar el modelo de recogida de residuos de una población no es retirar los contenidos anteriores y poner unos nuevos. Se requiere de un plan de actuación, donde se desarrollen las fases de información, instrucción, vigilancia y fiscalización necesarios. También creemos que se debería haber realizado de manera progresiva y con experiencias piloto. Pero esa agua ya no mueve molino. En fin, vamos a votar negativamente a esta propuesta bien intencionada del Grupo Compromís, porque creemos que sus conclusiones no irían más allá de señalar algunos incumplimientos, si es que los hubiere, sin más consecuencias. Y volveremos a instar, por supuesto, al equipo de gobierno y al Grupo Socialista a realizar las modificaciones necesarias al modelo implantado y a buscar soluciones a los problemas que todos los vecinos y vecinas de Cuarto padecen. Saben, en todo caso, que pueden contar con nuestra colaboración para ello. Gracias. Gracias, Javier. Rosa. A ver, según el pliego de condiciones técnicas, Juan, ¿verdad? Parte de condiciones técnicas particulares, en el apartado 10.6 dice que el plan de aseguramiento de calidad de servicio deberá ser auditable por un tercero externo y por el ayuntamiento. Ya nos está diciendo el pliego que debe ser auditable el servicio, ¿vale? Por ahí, y lo pone el pliego. Yo no sé, es que parece que sea una locura lo que estamos diciendo aquí, lo que estamos proponiendo, pero tanto para el equipo de gobierno como a los partidos que tenemos aquí, compañeros de la oposición. Me parece un poco triste el que veamos en una auditoría externa que te está analizando y incidiendo en los procesos de mejora, de cómo puedes mejorar un servicio que está dando problemas, y parece que solo el problema sea la ciudadanía, y yo pongo en duda que solo sea ese problema, Juan. Entonces, por ahí ya lo tenemos estipulado en las cláusulas. Entonces, se deberá, entiendo que se debería hacer. El 21 de diciembre del 2018 ya pedimos un informe mensual de lo que estaba haciendo la concesionaria y lo tuvimos. Un informe que realmente no incide en si se están baldeando las calles, la periodicidad. Es muy genérico. Entonces, en el pliego pone que cada 15 días se deben limpiar, como el caso, los contenedores por fuera. ¿Se están haciendo? ¿Tenéis constancia de que se están haciendo? ¿Cómo se controla ese seguimiento? Me gustaría saberlo. ¿Vale? Y los baldeos. Una jornada, en el pliego pone que hay una jornada. ¿Cómo era? A mí también me gustaría saber si el baldeo de las calles se hace con la misma frecuencia que ponen en lo que son los pliegos de cláusulas. Entonces, al final, lo que se está tratando de hacer con una auditoría es hacer un seguimiento del cumplimiento del contrato. Es que no entiendo el por qué nos da miedo que alguien nos audite externamente. De hecho, auditar un servicio privatizado para verificar el cumplimiento es coherente, incluso está dentro de lo que estipula el Pacto de Botánico. O sea, es que no estamos tampoco diciendo nada, surrealista. Al contrario, creo que todo puede ser beneficioso. Pero, bueno, parece que todo funcione correctamente en este sentido. Entonces, yo, desde Compromís, y supongo que gente entenderá que no todo funciona correctamente y hay cauces para mejorarlos. Que estemos nosotros también para analizarlos y trabajar para mejorar, evidentemente, si es que eso no quita nuestra labor de fiscalidad, no quita para nada, al contrario, ayuda. Pero el que tengamos un externo que nos vea cómo se están haciendo las cosas, pues a veces ayuda. Yo creo que habría que, igual que tú me dijiste cuando tuvimos la reunión, haceroslo mirar la devolución, pues haceros mirar que a lo mejor un tercero siempre viene bien que evalúe nuestro trabajo.
Para nada hemos dicho y hemos puesto de hecho lo he comentado, el trabajo de los funcionarios. Para nada hemos dicho que esto va hacia el trabajo de los funcionarios. La empresa tiene sus trabajadores y aquí los supervisa y tutoriza, pero no llega a al cumplimiento del contrato. Entonces, estamos diciendo que incluso estamos ayudando a intentar mejorar un servicio. Vamos, lo que tenemos que tener claro es que para nada estamos poniendo encima de la mesa ninguna queja con nuestros funcionarios del ayuntamiento. Y nosotros entendemos que no hay nada que temer cuando las cosas se están haciendo bien. Y se supone que pensáis que se están haciendo bien. Entonces, ¿por qué negarse a hacer una auditoría externa? Y cuando estamos hablando de un importe considerable de lo que es este servicio también. Entonces, hay muchos municipios que ya lo están haciendo y pasa nada. Entonces, no la dejamos encima de la mesa. Me sabe mal que incluso compañeros de la oposición se nieguen a realizar esta auditoría y proponerla. Entendemos que no va a salir, claro que es imposible, inviable, ya con esta mayoría absoluta tampoco saldría, pero creo que es una buena opción el intentar mejorar este servicio intentando proponer una auditoría con ello. Entonces, acabo diciendo que desde Compromiso somos conscientes de que los servicios de recogida de residuos y limpieza se consideran clave para el buen funcionamiento de un municipio y por ello vemos necesario ubicar este servicio en Quart de Poblet para mejorar el día a día de nuestros vecinos y vecinas. Gracias. Gracias, Rosa. Miguel. Bueno, yo voy a ser muy breve porque creo que con lo que he comentado anteriormente es suficiente, pero de todas maneras sí que me gustaría recalcar, es decir, y sobre todo decirle a Rosa que quiero que entienda que todos no entendemos la postura de ellos, ¿vale? Sacamos un contrato, saca una licitación, el ayuntamiento tiene unos técnicos, la empresa tiene sus técnicos. Si ya casi todos sabemos los defectos, lo que hay que ponerse son las pilas y ponerse a trabajar. Y le corresponde al equipo de gobierno. Y entonces no entendemos una auditoría, porque además puede decir lo mismo. Si ahora, por ejemplo, estábamos comentando, bueno, que comentamos, que empiezan a haber problemas en la piscina, con calderas y con tal, hacemos también otra auditoría allí. Entonces, creo que todos los departamentos tienen sus técnicos, el ayuntamiento, su obligación es gestionar, que para eso ha sido elegido, y además las empresas contratadas también tienen sus técnicos. Y nada, más no vale la pena que comente nada más. Gracias. Gracias, Miguel. Juan, para acabar. Bueno, yo quiero volver a situar lo que se trae aquí, Dani, porque creo que no se te ha quedado claro. No estamos hablando si estos contenedores son mejores o peores, si vamos a cambiarlos, pues el servicio. Estamos hablando de si hacemos una auditoría externa para fiscalizar una labor que tiene que hacer un funcionario realmente y está nombrado precisamente para eso, para que fiscalice lo que es el propio contrato. Y está nombrado por este ayuntamiento. Y bueno, ya decir los contenedores, por tan malos tampoco son tan malos, porque os tengo que dar una buena noticia. Porque resulta que hemos conseguido hemos superado duplicar el reciclaje, la selección, o sea, la recogida selectiva. Hemos duplicado respecto al año anterior. Y eso es un buen dato. ¿Esto sabe lo que quiere decir? Que los que quieren reciclar, reciclan más y mejor. Y los que no, pues no. Nos encontramos con las situaciones que nos encontramos. Y en ningún momento he dicho yo que es culpa de nadie. Precisamente, he dicho que no hay que focalizar el problema sobre una única cuestión. Eso es lo que estoy argumentando yo. No he nombrado ni a la ciudadanía ni nada en ningún momento. Sin embargo, evidentemente, el problema es de muchos y de muchas. Y sobre todo la ciudadanía, que no es responsable, ya no que no quiera reciclar, sino que le cuesta mucho meterlo en un contenedor a la bolsa. Esas cosas suceden. Pero tener ese dato interesante, que lo veréis dentro de poco en los medios de comunicación, que son los buenos resultados de reciclaje. Otra cuestión. Mirad, no solo se ha hecho la comisión de seguimiento, que además en la comisión de seguimiento no solo está el funcionario técnico, está la propia empresa, y está también la policía y están los servicios municipales
para velar por dar soluciones a esas problemáticas que nos encontramos en la prevención de residuos y una recogida eficaz. O sea, están todas esas áreas, no solo son funcionarios. Entonces, no creo, teniendo los mecanismos y teniendo el personal y los diferentes áreas posibles de ponerlo en marcha, auditar y gastar más dinero. En definitiva, ese dinero lo podemos optimizar para la propia recogida, si habría que reforzar en algún momento, como por ejemplo en fechas singulares, como estamos haciendo. En un momento dado, en fechas singulares, como son las Navidades, pues hay que reforzar. Pues ese dinero nos viene bien para esas cosas. Entonces, no me parece que tengamos que gastar un dinero tontamente cuando además hay un personal en este ayuntamiento encargado de fiscalizar esa cuestión. E insisto, no entiendo por qué hacer una auditoría externa. Sí que en todos los contratos, pero eso en la ley de contratos, ponen la posibilidad de fiscalizar, pone de una auditoría de la contratación, pero eso lo ponen todos los contratos. Es decir, eso no quiere decir que, pero evidentemente no se puede utilizar para cualquier contrato menor, mayor ¿sabes? No se puede utilizar porque no estamos hablando de un volumen económico ni un volumen o una complejidad del propio servicio. No estamos hablando de un proyecto complejo. Es decir, esto son habas contadas. ¿Sí? Son 12 hay un baldeo que se hace todas las semanas y además con 12 jornadas más en fiestas y con una serie de... Son números al final que salen. Y tenemos 300 contenedores y tenemos 100 y pico islas registradas y las tenemos situadas en el Google Maps y además sabemos por dónde van los camiones porque están geolocalizados y además tenemos información y perfectamente si no se recoge un contenedor no solo nos vamos a detectar nosotros los funcionarios sino que además la ciudadanía pues también nos va a avisar, claro que sí. Es que eso se ve, se percibe, no es necesario hacer tener una empresa externa o qué es lo que necesitamos, una agencia de detectives para que les siga. ¿Cuál es vuestra propuesta? Es que no lo entiendo, de verdad. Hacéis una serie de propuestas que no sé muy bien a dónde va la cuestión. En cualquier caso, lo que os puedo decir es que hemos puesto todos los mecanismos, hemos aprobado una ordenanza en la cual entra en vigor, ya está publicada en el BOE, la tengo aquí, y entra en vigor el día 12 de este mes de febrero. Ya está publicada y por los procedimientos administrativos que sugiere, pues ahora está dentro de los 15 días hábiles y entrará en vigor ya definitivamente el 12 de febrero. En el cual, en esta misma semana, nos vamos a reunir la comisión de seguimiento para seguir avanzando en la prevención de los residuos y la situación de mejorar lo que es la recogida y limpieza diaria de nuestra población. Y pondremos en marcha la Oficina de Prevención de Residuos y Cambio Climático para hacerles partícipe a la ciudadanía para buscar una situación. De forma que además de ahí no solo es denuncia y que nos pone sobre aviso de las situaciones, que también, sino que vamos a hacer una serie de sesiones formativas y de planes de comunicación sectoriales para llegar y formar a la ciudadanía, porque en muchos casos probablemente es porque no saben utilizar el contenedor adecuadamente o le falta formación a diferentes colectivos. Entonces, esto es una cuestión que es un problema que no hay que focalizar en una cuestión solo. O sea, es que es complejo porque hemos añadido un contenedor más, que es en la única población que lo ha añadido por completo, que es el contenedor marrón orgánico. Ahora sí, ya se van uniendo varios, pero la única población que lo hizo en su conjunto en la totalidad, y que esto ha facilitado a llegar a estos índices de reciclaje y de recogida selectiva. Fue una apuesta seria, pero ya estamos cumpliendo lo que es el plan de residuos de la comunidad autónoma y vamos a profundizar y trabajar más, porque tenemos muchos retos todavía por delante y por eso es necesario tener todas estas comisiones y estos trabajos, pero con una perspectiva de que es una solución de todos y de todas. Y no solo focalizar en una empresa, en una situación determinada. Gracias, Juan. Gracias. Antes de votar, a mí me gustaría muy brevemente resituar la cuestión en lo que hemos estado hablando al final, ¿no? Y es que es verdad que desde este ayuntamiento, desde la corporación, apostamos de una forma muy clara por el reciclaje cuando la gente todavía no estamos preparados para ello, seguramente no hemos hecho las suficientes
campañas de información que no solo tienen que ser en el municipio, sino que tienen que ir más allá, pues en los medios de comunicación de masas que nos está haciendo, y es verdad que está costando. También es cierto, y quedémonos con la parte positiva, de que las cifras que ha comentado Juan de reciclaje se han duplicado en este año. Por lo tanto, al margen de los defectos que puedan tener los contenedores, que serán mejor o peor, han producido una mejora clara en nuestra aportación a conservar el medio ambiente y a parar el cambio climático. Y también creo que es verdad que durante este tiempo ha habido un consenso general entre todos los grupos políticos, y además yo creo que nos podemos todos felicitar del ambiente que ha habido cuando se hizo la ordenanza y del trabajo que se está haciendo pues en las diferentes comisiones, y espero y creo que esa mesa de trabajo que vamos a constituir pues sea un espacio de debate, al margen de lo que votemos en esta moción, cada uno, eso no tiene nada que ver, pues el espíritu ese de consenso se mantenga, porque y creo que va a ser así por parte de todos, en cuanto al margen de lo que cada uno vote. Y ese es el ofrecimiento también del equipo de gobierno, que trabajemos conjuntamente esta cuestión que, como decía Juan y también ha dicho Rosa, pues tiene muchas aristas y muchos actores. Hay muchos actores con los que interactuar, que no es fácil, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería aportar, aunque un poco lo ha dicho Juan al final también. Pasamos a votar a favor de la moción de la propuesta que presenta Compromís. A favor. En contra. Vale, pues por mayoría se rechaza. La siguiente es la que se deja sobre la mesa de bienestar, la hemos retirado, quiero decir. Passarem després a la proposta de compromís per a la recuperació del Guard de Poble com a poble soterrat. El secretari... ¿Has dicho tú, Luismi? Vale. Sí, la proposta. No, només de la part, per favor. Luismi. La moció va sobre el micrófono. Si no s'entendran els acords. La moció va sobre la recuperació efectivament de Quart de Poble com a poble soterrat, que és un fet ocorregut en l'any 1706, i els acords diuen que este fet siga discutit, analitzat i valorat pel Consell Assessor d'Història o en el seu defecte per la Comissió Municipal de Memòria Històrica. D'esta forma que es pugui promoure la recuperació i la investigació històrica al voltant d'estos fets, en particular l'elaboració de materials didàctics perquè arriben a tot l'àmbit educatiu del poble i tinguin coneixement adequat de les circumstàncies en què es duguen a la crema. Fruit del punt anterior, si escau, proposem la creació d'una placa d'homenatge als maulers, com també existeix en altres poblacions, entre elles València Ciutat del Cap i la Sal. Que s'instauri una commemoració oficial del 10 de gener com a data quan es va incendiar Quart de Poblet a la resolució, i posa sí que les investigacions realitzades pareix que no hi ha dubte sobre l'extrem, i aquesta commemoració servirà també com a ocasió i oportunitat per crear activitats i exposicions de tòxios que puguen dinamitzar la cultura local i també com a motiu per visitar i conèixer Quart de Poblet. Gràcies, Lluís. Anem a... Daniel. ¿Quieres intervenir, Daniel? Perdona. Sí, bueno, nosotros en este punto ya se habló en la Comisión de Cultura. En principio entendemos y se comunicó allí que el Consejo Asesor ya había decidido ponerse a investigar este tema, este hecho histórico, y nosotros queremos esperar en principio a esa resolución de esa investigación por parte del Consejo Asesor de Memoria Histórica, donde se esclarezca todos estos acontecimientos y podamos hacer una opinión con fundamento. Gracias, Daniel. Juan, lo de la J ya me había liado. Juan, perdona, Juan Soler. Gràcies. Bona nit a tots. Senyores i senyors de Compromís, en l'exposició de motius de la present moció diuen vostès una veritat inqüestionable. Poques referències tenim d'aquells successos. Per a rengló seguit, fer un relat propi del que va succeir i elevar-los a l'altura i importància des que de la matança de Vila-real o l'incendi de Sàtiva. Sense pretendre fer el treball d'historiadors, hem buscat entre la poca informació que al respecte existeix i hem trobat amb versions que no coincideixen exactament amb la que vostès es presenten o pretenen que siguin.
Així, en l'assaig de violència política i memòria històrica en Quart de Poblet, publicat en 2006 i escrit i recopilat per Pedro Gascó San Martín, parla del relats del pare Colomer esmentats per Coll Ferrer, els d'Escolano i els del José Manuel Miñana, que respecte a estos aconteixements diuen: els llauradors de l'Horta es van enfrontar a una unitat de l'exèrcit borbònic intentant impedir-los el pas del pont de San Onofre. Els soldats de l'exèrcit borbònic van superar fàcilment aquesta resistència i van saquejar algunes cases de la població. Més tard, quan es retiraven cap a altres posicions, alguns ciutadans de Quart van aconseguir capturar diversos soldats napolitans ressegats, arribant a matar a 2 d'ells i retenint a la resta en forma de presoners de guerra. El duc d'Arcs, un dels dirigents de l'exèrcit borbònic, va ordenar en represàlia el saqueig i l'incendi de totes aquelles cases que estigueren en contra de la dominació borbònica. I els afectats per estos incendis, en represàlia, van fer el propi en aquells llars des que tenien afinitat borbònica. No pareix, pues, que els esdeveniments succeïts puguen equiparar-se ni en la qualificació ni en les circumstàncies als de l'incendi de Xàtiva o de la matança de Vila-real, com vostès pretenen. Més enllà, són enfrontaments i vengances pròpies i una altra terrible guerra entre germans. Hi havia ostracistes i borbònics, i eren tant de Quart de Poblet uns com els altres. Jutjar aquells fets i circumstàncies i pretendre prendre partit 300 anys després té poc sentit. Més encara, sense tindre relats ni documents fiables per a fer-ho. És correcte que es continua investigant, sempre és positiu i enriquidor conèixer la nostra història. En molts casos, com este, per a no repetir-la. Pareix clar que la seva moció el que persegueix és sembrar la llavor del victimisme, per a veure si així germina la planta del nacionalisme que és el que representen. En aquestes qüestions, com sabem sobradament, defendem totalment el contrari. Evidentment, el vot de Ciutadans de Quart de Poblet a aquesta proposta no pot ser un altre només que no. Moltes gràcies. Gràcies, Juanmi. Sí, ok. Bé, defensaré la moció i l'esperit de la moció sobretot i el contingut. No volia entrar en debats i tot això, perquè així hi ha una sort de revisionisme històric que estem acostumats als valencianistes sobretot, no? Allò de provar els fets històrics i totes les coses. Això acaba preocupant-me perquè acabem estudiant 69 si s'aparegué el Moliner i si no s'aparegué, doncs, jo què sé, tomarem l'ermita o provarem a passejar. De vegades, la història té aquestes coses. El tema que no està documentat i tot això jo crec que està fora de lloc en altres coses perquè el fet està avalat per la catedràtica de Carmen Pérez Palicio, que està encarregada i tot això, que és el màxim expert sobre la Societat espanyola i sobretot la valenciana. I en estudis de altres coses, per exemple, se cita tots els cronistes de Felip V ho citen, tant Belando com Margarita, els instituts francesos ho citen. I si dos planes que no senyor que va néixer en València, per morir en Puçol, en 1729, que era, entre altres coses, el dietari de la col·legiata Corpus Christi de València, el patriarca, va fer un dietari que dia per dia i nomena el cas que estan en Sagunt, el Mover, el dia 15 de gener, després el dia 16 van a Burxasot, maten a 200 persones l'exèrcit de Mahony, del pont de la Torre, i després ven a Quart. Parla d'altres coses perquè a través d'una posició estratègica del Quart se controlava l'aigua que arribava a la ciutat de València. És l'avantatge que tenim en Quart, com a poble històric, que és un poble de pas sempre, el camí de Madrid, sobretot per la situació estratègica a prop de València i per així des d'Andormides d'Alfons el Manani, que va dormir el castell de Betània, al rei Carles III, este i VI després d'Àustria i tot. Com a cosa curiosa, el que després hi ha el pont d'Extremola, que se documenta també el senyor Fèlix, que va ser qui va treballar les terres de Poblet des de 1609 fins a molt més tard, i per incendiar-se a casa i va dar un crèdit per reconstruir-se a casa. La casa el que era és el que després sigui el Palau del Marquès de Tremolar, i això.
I jo, totes les hores de revisar-ho en la web de l'Ajuntament, després explicaré lo de l'esperit de la proposta, no? En la web de l'Ajuntament de Quart també diu que Quart és ensenyat, en una ressenya històrica que diu el propi l'Ajuntament de Quart. I ho diu. Jo crec que al final és que som així del poble, que crec que som del sistema així, ens agraden les coses del poble, no quines tradicions, perquè això estem apuntats a les coses. El que ens agrada al final és un cert orgull d'investigar la qüestió històrica i tot això, perquè jo crec, per exemple, que no està malament aquestes coses serveixen perquè el poble sigui més visitat, sigui més conegut i sigui més de moltes coses. Per exemple, com a cosa casual, el que diuen que va quedar part de Poblet, que era una pràctica de fer un senyor irlandès, William Mahoney, que va participar en una guerra en irlandesos i escocesos en 1688, que és la guerra que se tracta en la sèrie de televisió que diu Outlander. Este senyor va estar en aquesta batalla, després va anar a Cremona, Itàlia, i ahir els francesos ajudaven als escocesos i irlandesos, el de David Heard i tot això que hem vist mil vegades, i aquell senyor vingué a València i la pràctica que feia era incendiar ciutats. En Vilareal va incendiar això, i en qual va incendiar. Que va incendiar tot el poble? No. Que tots eren d'un postulat de que els maulets eren de dretes o d'esquerra i de dretes? Tampoc. Eren persones, els maulets eren normalment els llauradors i els altres els botifers eren la part més rica. Al final, això se pot interpretar com una oportunitat per fer una commemoració, per col·locar una placa, per fer una cosa didàctica. No és cap reivindicació política i que el Consell Assessor d'Història fa 4 anys va dir que se comprometia a estudiar i continua estudiant. Jo ho dic que jo totes les coses sotmetre-les a revisionisme històric, això de los dos bandos que no s'ha fet així, Juan Vic, que això, que havia dos bandos i tot això, jo pues no me quedaria dos bandos, però els valencianistes la veritat sempre han sigut els perdedors i jo fins i tot, a mi m'és igual que no visca la votació, perquè és que jo crec que la qüestió de la memòria històrica del poble valencià o del poble de Quart la fem Mane Franco, Mane no sé qui, mos volvifen el valencià i s'acabe el que sigui, no? Entonces, al final, si té que ser per subscripció popular col·locar una placa, doncs demanem permís per col·locar-la i la col·locarem. Que no ens donen permís? Doncs no ens donen permís. És que la història valenciana s'ha escrit també així. Perquè, clar, se revisa això, però, per exemple, i en això cal, no revisem, per exemple, que tinc un coratge que es diu Ramon Laporta, que era un senyor que era ministre de Franco, que aplicava la llei de Vagos i Mariano, que va censurar a tots els valencians de tota la gent que s'hi havia, entre altres coses perseguir els homosexuals, aplicant la llei de Vagos i Mariantes. I va dir una altra cosa del món de Mèrit, que és una aigua de València de l'any 48, la gent pobreta que estava vivint en el llit del riu la portava a un ratxo que estava perdut, que hi havia un pou, el de Sant Josep, i això és l'origen del barri de Crist. I ahir ho tenim en l'escola. I Villar Parací en un acord de l'escola valenciana presentat per Anna Besaldú la legislatura passada, que es deia que es llevaven els noms de Villar Parací, de materna, de quart de correcció, aprovat en l'escola valenciana, és una proposició no de llei presentada pel grup socialista, que ahir tenim, no ho dic com a res, això, el claustre d'escola que fa el que vulgui i tot això, però ahir tenim Villar Parací, ministre franquista, que sigui molt bon home, per exemple, un ministre de Franco. Entonces, bé, doncs això, si se vol estudiar, que s'estudie, que no sé què, però a mi m'és igual, jo crec que nosaltres és una cosa que hem demanat alguna vegada, se fa, que no se fa, no se veu com una oportunitat, doncs que no se vegi com una oportunitat i la vida continuarà, perquè nosaltres, la nostra vida del país, la veritat, és això, anar pegant i anar lluitant. Gràcies, Lluís. Bona nit. Sí, claro, vaig participar en No sabia si eres la xarxa classe d'història que estem tenint aquí. Sí, jo vaig a parlar també. És broma. Bueno, pues nada, la moció que es presenta des del Grup Municipal Compromís no és algo nou. Ens la van presentar en la legislatura anterior, concretament en el ple del 26 de l'1 del 16, fa ara mateixa 4 anys. En relació a la moció, i com ja l'havien argumentat en el seu dia, estem d'acord i és una obligació de tots i de totes es defendre i complir els drets i valors humans contra la tirania i l'opressió siga en l'època que siga. Som plenament conscients que els fets històrics de cada poble són els que són i no es poden canviar. Estem d'acord en que la nostra cultura d'origen i, en definitiva, tot el que s'identifica com a poble ens reforça com a valencians i com a espanyols, perquè sempre pensem que un poble sense identitat és un poble sense futur. Entrar a debatir al segle XVI en aquest ple les conseqüències de la Guerra de Successió Espanyola de fa 3 segles crec que no aporten cap canvi a la història del nostre municipi. En aquella guerra, la part més cruenta del conflicte se desarrolló en els territoris de la Corona d'Aragó. En general, més partidaris de l'aspirant austríacs, però que comptaven el seu ser amb un
ampli percentatge d'habitants contraris al que se denominava despectivament botiflers. Contra estos últims va sorgir el partit Maulet, composat majoritàriament per camperols que definien la Espanya tradicional e imperial amb l'objectiu d'una Espanya unida baix la corona d'Àustria, conservant la idiosincràsia dels seus reis, llengües, lleis i fets i costums. Guàrdia de Poblet va poder viure aquest aconteciment històric com altres més aconteciments que han sigut al llarg de la història. Els fets que són els que són i no els anem a negar, a més, de desconeguts per a molts de nosaltres. Des del nostre grup municipal, al investigar un poquet sobre aquest fet, en trobem que en aquest episodi de la nostra història es donaven diverses versions. Històricament no podem negar que Guàrdia de Poblet va ser un municipi que va lluitar i mostrar resistència contra Felipe d'Anjou, Felipe V, i va estar a favor de l'arxiduc Carlos d'Àustria. Per lo que va a ser assaltat per les tropes de Felip V, però el que es discrepa és el grau de represàlia empleat per les tropes. Segons Vicent Ferrer, que ja ho ha dit també Juan Bisoler, en remitir-se a dues versions molt diferents de les versions referides són la de Gaspar Escolano i evidentment la del pare Colomer. El primer elogia la resistència numantina del país de Quart, als que van incendiar les seues cases i preferien morir abans de pegar les tropes, abans de plegar-se ante les tropes de Felipe V. Mentre que el pare Colomer afirma que en gener de 1707 un destacament austríac que passava per Quart i Aldalla incendia algunes cases perquè els seus amos eren partidaris de Felipe V. I segons el llibre més important que tenim sobre la història de Guàrdia de Poblet, Història, Arte i Geografia, diu, i citem textualment, la brega de Quart no alcanzó ni siquiera la categoría de refriega, segons Villana, com va apuntar la senyora Cristina Mora fa 4 anys. Però si ens fixem en les paraules del filobònic Vicent Bacallán, ens ofereix una versió molt més descarnada. Però ens preguntem, quin va ser el verdader alcance de la resposta felipista? Miren vostès, este fet és tan contradictori, fins i tot al punt que en el plenari del 26 de l'1 del 16, el senyor Espinol, consejat per aquell entonces del seu grup municipal, va afirmar, i citem textualment, eixe punt concret del 10 de gener de 1706 pensen que sí és importantíssim, quan tenien una crema de 600 cases al poble. Mentre que si remitim a les dades oferides en el llibre anterior citat, el cens de cases en l'any de 1703 a 1713 rondava entre 106 i 123 cases. I per finalitzar, el nostre grup sempre va estar al costat de la cultura i de que s'estudi i investiga la història del nostre poble, i per això es va formar la Comissió de Memòria Històrica, del que formem part, i el Consell Assessor de Memòria Històrica. Resumint, seguirem sent coherents en nosaltres mateix i es proposem que deixem aquesta proposta damunt de la taula i que des del Consell Assessor de Memòria Històrica es continuï treballant sobre el tema. Gràcies. Gràcies, Miguel. Cristina? Bona nit, ja. Bé, com ja vam parlar l'altre dia a la Comissió de Socioculturals, és veritat que em van preguntar de cara a aquest pleno què informació teníem avançant aquesta moció i els vas dir que l'any passat se va constituir per primera vegada el Consell Assessor d'Història. Hem fet una reunió només i en aquesta primera reunió un dels temes que vam proposar damunt la taula és precisament aquest perquè ho tenim pendent del 2016 que ens van comprometre a dur-lo a terme i a estudiar-lo. Encara, també els va dir, que encara no ens han presentat l'informe de les conclusions. El pròxim mes de febrer tenim pendent la següent reunió i ahir tots els membres del Consell Assessor d'Història, que recorde que són els premiats del nostre Premi de Ciències Socials Amador Griñó, ens presentaran les seues conclusions. Cadascú en l'especialitat que cadascú té, perquè tenim historiadors, tenim arqueòlegs, etc. És a dir, no només van a consultar les fonts escrites que n'hi ha, que desgraciadament no són moltes i també és veritat que són contradictòries, sinó que també van estudiar l'estetografia de totes les cases derrocades que tenim a Quart de Poblet, que hem derrocat als últims anys, que s'han estudiat les capes. Ja sabeu que quan s'enderroca una casa se'n veu les capes que n'hi ha estatogràfiques depenent dels anys i se pot observar si n'hi ha hagut un episodi de crema perquè la capa és oscura, és quasi negra.
És a dir, se van estudiar totes les versions i se presentaran les conclusions i quan les tinguem els farem, com sempre, públiques. ¿Vale? Per això els vam demanar que la moció la retiraran perquè nosaltres no som historiadors, tots els que estem així tenim molta voluntat, tenim molta predisposició, molt interès per saber més de la nostra història, del nostre municipi, però no som historiadors. Aleshores, deixem que els especialistes, els que sí que saben, ens presenten les conclusions i a partir d'ahí proposem el que calga i el que sigui. ¿Vale? Es verdad que también los acuerdos me llama un poco la atención porque son un poco contradictorios. Es verdad que en el primero sí que proponen que se discuta, que se realice, que se valore por el Consejo Asesor, pero luego en el tercero se da por hecho que la conclusión es una, que sí que se quemó. Nosotros, ya sabéis, lo dije también hace 4 años, no tenemos ningún interés especial en que se quemara todo el pueblo, unas casas, una calle, etcétera, lo que sea. Porque la historia es historia, la historia no se interpreta y la historia no tiene ideología. Lo que tenemos que hacer nosotros como políticos y como los miembros que formamos el Pleno del Ayuntamiento de Quart de Poblet es profundizar en esta historia, darla a conocer cuando sepamos las conclusiones y difundirla a todos los vecinos y vecinas del municipio, sobre todo a nuestros niños y niñas, para que, como muy bien habéis dicho antes, la historia, pues sobre todo las partes de esa historia tan negativa que hemos sufrido también a lo largo de los años, no se conozca, pero para que no se vuelva a repetir, ¿no? Y bueno, también hacía referencia Yusni a los 2 colegios que tenemos en Quart de Poblet, desgraciadamente aún con nombres, es verdad, vinculados al franquismo. También hacía referencia al señor San Martín, que también es verdad que tenemos una comisión de memoria histórica que constituimos en la anterior legislatura, que somos uno de los municipios, el único municipio que tiene una comisión de memoria histórica integrada por todos los partidos políticos, que hemos llegado a conseguir conclusiones de actuaciones históricas de verdad, porque somos un ejemplo para muchas poblaciones vecinas de trabajo y de que cuando nos ponemos de acuerdo y que trabajamos por el bien común conseguimos muchas cosas. Y es verdad que detectamos en esa comisión que había 2 centros educativos en el municipio que no estaban cumpliendo la ley de memoria histórica. Así lo hicimos saber, lo hicimos llegar a esos centros educativos, pero deben saber que es potestad del propio centro docente, de la propia dirección del centro, el cambiar o no el nombre del propio centro. Me consta que hay voluntad por parte de los 2 centros, pero que es un trabajo que tienen que obviamente llevar a cabo ellos desde el consenso y desde la participación de toda la comunidad educativa. ¿Vale? Nosotros les seguiremos instando y estaremos ahí detrás seguro, porque al hilo de esto pues, retomaremos por supuesto en esta legislatura también esta comisión para seguir trabajando. Pero bueno, repito que yo les propondría que dejaran sobre la mesa esta moción porque no tenemos aún las conclusiones del Consejo Asesor de Historia y no podemos avanzar mucho más en estas informaciones. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Cristina. Sí, bueno, sobre todo para contestar si la dejas o no, si no dicen una ronda tots, si la vas a deixar, sí. Por favor, contesta si la dices o no. Vale, pues entonces te toca. Pues vale, entonces sí. Bueno, era porque si es que no, pues te fem entonces la ronda. A veure, jo com prefiero graciós aquestes últimes hores de la nit i primer dia un senyor que estava morint-se i diu Vicentí, capaz de morir-me, tu m'has enganyat alguna vegada? I li contesta Vicentí, i si no te mors? Entonces, ese chiste es muy bueno. Sí, es muy bueno, ¿no? Es decir, y si te lo temors, es que porque 4 anys en això. Entonces, 4 anys. Entonces, és cert, és a dir, jo vaig a tenir bona voluntat de dir... Pero con no es de morirse, eso había que morirse, ya se morirse. 4 anys. Ya se cremaren. Por de 4 anys, no por de 4 anys. Entonces, total, jo la confiança la tinc tota. Un bisiesto más. Claro, exacto. Yo la confiança, Cristina, com un pot de confiança, el tinc, ¿vale? El proceso. Jo pense que en la documentació que és el que passa en aquestes coses, quan te poses a fundar i per Google i tot això i tal, comencen a eixir. Per exemple, un xic ha fet una tesi de doctorat, això és Ximo López, que era assessor, que ara està a la Conselleria de Cultura, que és Ximo López, que és això, que té la tesi de doctorat sobre això, i m'ho va dir, que vaig estar en Viena a març, que és l'estiu, hi ha una xica que està en una esclasse quart, que està doctorada al costat en Viena de l'arquebisbe de València, de Guillem Pérez, que era nascut a lo que és la Caixa d'Estalvis, nascuda perquè va fugir de la guerra cap allà perquè li demanen a casa. I en Poblet hi ha un document que demanen un crèdit a Guillem Pérez per a reconstruir la casa perquè s'havia cremat. La casa ocupava el que és el portalet, el que és un dia la Caixa d'Estalvis, l'edifici, el mercat i el carrer Major. I el poble d'això era la part del carrer Rossinyol, el carrer Rei, l'església i el carrer Sant Onofre, no era ni més poble, era impossible que tinguin 600 cases.
Però jo la bona voluntat és, i ho dic, al final jo crec que és una oportunitat per el que siguin coses històriques. A mi em fa gràcia que citen a Coll i Ferrer, que és don Vicent, el poble que era un home autodidacte que feia coses, però tenim a Carmen Pérez, jo crec que serà positiu el dictamen de que així alguna cosa va passar en la guerra, perquè passaven les tropes i n'hi ha també un pregó de l'Ajuntament de València que el general Baset mata dos persones, una de 17 anys i una de 70 i els penja en Sant Joan de Mercat 3 dies per haver participat en la crema de Quart. És a dir, n'hi ha moltíssima documentació que jo crec que té fins i tot la seva gràcia, igual que se va fer el del Minieri, que tot és positiu, jo crec que se pot fer una cosa d'aquestes, que inicia. Però dona el vot de confiança en el sentit que no esperaré 4 anys més, i si han d'esperar, escolta, doncs esperem. Ahora, yo, si os paréis, agraéis la voluntad de echarla sobre la mesa, a mí me demandaría que todo lo que les has contado, encara que va a constar en acta, estaría bien que tengan esa opinión que tú has investigado y ese Ximo López, y tal. Jo crec que estaria molt bé tindre aquestes dades a l'hora de que el Consell i l'Ajuntament instem a aquesta investigació, perquè són coses que podem aportar, que potser el que ho hagi fet ja ha avançat, i si hi ha una persona que ha fet una tesi doctoral sobre aquesta qüestió, segurament serà el que més sap d'això. Que també el Consell podem demanar l'opinió i l'Ajuntament també podem demanar des de la Regidoria de Cultura opinió a aquestes persones, el qual sí que t'agrairia que, a més de que consta en l'acta, sí que ens facis una relació per contrastar-ho. I des de luego no hi ha ningú problema per la nostra part de fer ninguna activitat cultural al revés, però més que res és que s'assegurem, el que no volem fer és ridícul, no volem fer el ridícul, volem que si diguem que quan s'ha cremat, m'enteneu? Aleshores anem a confirmar, no perquè este ple ho ha decidit, sinó perquè hi ha uns experts historiadors que ens diuen vostès tenen raó. Després ja farem una placa, 40 plaques o res, no? Ja pensarem, però anem a confirmar-ho primer, ¿vale? Pues gràcies per deixar-la sobre la mesa i passem a l'última proposta que havia proposat el Partit Popular. Si vols, Miguel, llegir-te un poc, explicar de què va i que ha sigut signada per tots els grups municipals, en la qual és una proposta de tots. Però si vols, com a proponent de la iniciativa, vols llegir-la tu o contar una miqueta de què va? Sí. Bueno, pues nada, es una moción que presentó el Partido Popular, evidentemente en la Junta de Portavoces quedamos un acuerdo, la mejoramos entre todos y va sobre la revisión de la contaminación acústica y ampliación de la huella acústica de los aviones de AENA y del aeropuerto, lo que afecta a la población de Guart de Poblet. Porque es cierto que lo que es la huella, creemos, y además nos lo han dicho muchos vecinos y gente, que lo que está afectado solamente queda corto para lo que está molestando a parte de la ciudadanía. Y lo que le vamos a exigir a AENA y al Ministerio es que hagan una audiometría y hagan una exoacústica para ampliar la zona, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de todos los vecinos y vecinas de Guart de Poblet. Y agradecer a todos los grupos y a la aportación de Juan, que nos ayudó bastante en todo esto. Muchas gracias. De acuerdo, no. Vale, per unanimitat. I ara n'hi ha dos temes que hauríem de votar per urgència, perquè n'hi ha una declaració institucional sobre l'Holocausto, en commemoració del dia també, i un altre tema, per favor, si guarden una miqueta de silenci, per favor, per ahir darrere, i una adhesió a la red de ciutats saludables, si consideren també la urgència. Considerem urgents les dos, no cal que votem per unanimitat, pues, senyor secretari, simplement és l'adhesió a la xarxa de ciutats saludables, ¿no? Si vols leer un poco para que la gente conozca de qué va. Formalizar en el Pleno la adhesión del municipio de Guart de Poblet a la Red Española de Ciudades Saludables y a la estrategia de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud, y en particular nuestro interés en los objetivos y acciones de dicho plan sobre los que se puede actuar desde el ámbito local. Per unanimitat? Molt bé. I després la proposta de declaració institucional, que també està, com he dit, signada per tots els portaveus que vaig a passar a llegir, si us pareix.
propuesta de declaración institucional Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Cada año, el 27 de enero, la UNESCO rinde tributo a la memoria de las víctimas del Holocausto y ratifica su compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda otra forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos contra determinados grupos humanos. El 27 de enero se conmemora la liberación en 1945 por las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz, y la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente esa fecha Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El Holocausto no solo afectó profundamente a los países donde se cometieron crímenes nazis, sino que también repercutió en muchos otros lugares del mundo. 7 decenios después de los hechos, los Estados miembros comparten la responsabilidad colectiva de abordar los traumas remanentes, mantener medidas que permitan una conmemoración eficaz, cuidar de los lugares históricos y promover la educación, la documentación y la investigación. Esta responsabilidad obliga a educar sobre las causas, las consecuencias y la dinámica de tales delitos, así como a fortalecer la resiliencia de los jóvenes contra las ideologías de odio. Debido a que los genocidios y otros crímenes atroces siguen ocurriendo en varias regiones del mundo y como estamos presenciando un aumento mundial del antisemitismo y de los discursos de odio, esto nunca ha sido tan relevante. Es por ello que desde el Pleno del Ayuntamiento de Quart de Poblet queremos sumarnos a la conmemoración de este día y condenar una vez más las atrocidades que se cometieron contra las víctimas del Holocausto, firmado por todos los grupos municipales. Pues muchísimas gracias por la declaración, también, que me parece muy oportuna. Y pasamos a el punto número 6 de ruegos y preguntas de los señores concejales y señoras concejales. Levanta la mano primero, Daniel. Me ha parecido ver a Daniel, a Juanba, y no me ha parecido ver nada más. Vale. Daniel, después de él. Sí, bueno, es un ruego. Es un ruego que nos han trasladado los compañeros de Barrio de Cristo esta tarde. Se trata de una falta de visibilidad en... Sí, de las farolas de la gasolinera. Correcto. Nos dicen que hay que a ver si se puede solucionar. Sí, ya comenté el otro día a la pregunta de tu compañero del Barrio de Cristo que hemos hecho ese requerimiento al Ministerio de Fomento a través de la delegación y no nos han contestado hace ya un mes. Me comprometí a insistir en esta cuestión y ver cuál es el problema, porque parece ser que había un robo de cobre, parece ser, pero no lo soluciona. Insistiremos en la cuestión y reclamaremos que se haga lo antes posible. Juanba. Hola, volia demanar que és un prec. Una actualització de la pàgina web de l'Ajuntament, perquè hi ha diversos punts, entre ells, per exemple, transparència, el que és l'aspecte de retribució dels encarregats concejals de la legislatura passada. Eso sería muy grave. Y que algunos de estas nos figuren, eso sería peor. Miraré. José, no. Sí, luego, por si acaso si no está un poco amagat. I després un altre punt, també és un tema d'actualització sobre el tema d'ordenances reguladores, que n'hi ha dos ordenances que se repeteixen i suposo que una deroga l'altra. Pues vale, pues habrá que llevar la mes antigua. Pues le echamos un ojo, señor secretario de las ordenanzas y comunicación también. ¿Qué ordenanza es? Ordenanza especial reguladora de la solicitud, trámite de expedición de las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Eso es que no han descolgado la otra. Vale. Pues gracias por la aportación. ¿Comunicaciones? ¿Tenemos alguna? Sí, hay una ordenanza del Tribunal Supremo. No sé todavía no lo doy yo. Una ordenanza del Tribunal Supremo que confirma la inadmisión de un recurso contra el ayuntamiento que ya se ganó en TSJ aquí en Valencia. Y luego la cifra oficial de población a 1 de enero del 2019 es de 24.760 almas, igual por personas. Varones 12.053, mujeres 12.707, son mayoría de las mujeres. Sí, ganamos. Sí. Hay que aumentar la distancia. Más lindas que ellos. Bueno, permítanme la broma. El orden del día
ha terminado. No sé si hay alguna persona, algún vecino de los que nos acompañan que quiera hacer alguna pregunta. Y veo que hay dos. Y si dos, pues sí, si quieres te levantas y te presentas, por favor. Es que no te oigo. Ah, Alejandro, vale. La pregunta, os ruego la pregunta. La pregunta es, ¿el semáforo calle Consum cuándo se va a cambiar? El que está roto. Lleva una semana roto hasta que se le caiga alguien encima de la cabeza o a un coche. Muy bien. O sea, ¿te lo contesto? Sí, gracias. Muy bien, pues ese semáforo no se va a cambiar hasta que tengamos claro quién lo tiene que pagar, porque eso es después de un accidente de tráfico, ha sido revisado por los servicios técnicos y no parece que tenga ningún peligro. Pero como este ayuntamiento quiere que pague, que tenga que pagar, porque eso, si no recuerdo mal, señor Fuentes, es por un accidente de tráfico. Entonces le hemos de girar la factura, hacer los trámites y todo a la compañía de seguro. Perdona, pregunta y se contesta y punto. O sea, aquí no vamos a estar aquí. Si quieres luego hablamos tú y yo, pero estas personas no tienen por qué estar toda la noche escuchando. O sea, lo que te estaba intentando decir es que lo que queremos es que lo pague la compañía de seguros del accidente de coche. Y eso es lo que estamos haciendo, los trámites para que eso sea así. Si viéramos que hay algún peligro, quitaríamos ese semáforo nosotros mismos. De hecho, voy a hacer que mañana, por su pregunta, no quiero que pase nada, revisen otra vez los técnicos, por si puede ser, Alejandro, que haya habido, que haya empeorado lo que sea, no les cuesta nada echarle otra ojeada y si hay que quitarlo, se quitará. Pero lo que estamos haciendo es el trámite para que lo pague la compañía de seguros, ¿vale? El señor de detrás, que no sé cómo se llama tampoco, perdón. Buenas noches, soy Sergio Pastor, Sergio. presidente de aquí de Guardia Pobreza. Muy bien. A ver, hubo unos días, pasó de la semana, un vehículo incendiado en la calle Grabador Esteve. Supongo que será el mismo caso que la Farola, entonces. No lo sé. En este caso sería reprobar de que ese vehículo estuvo ahí muchos días, es peligroso que un coche incendiado que esté tantísimo tiempo en una calle. Además, la imagen que damos en Cuar es nefasta, me parece un barrio de las películas. Y luego otra de las preguntas será, en este caso un ruego, es la calle Castellón de Cuar de Poblet, cada 15 días... Calle Castellón. Calle Castellón, Sí. Castellón o Castellón. No, Castellón, Vale. se llama Castellón. Cada 15 días hay un problema de que cambia, es la única calle que cambia de sentido el aparcamiento de coches. Cada 15 días es un problema entrar a los garajes y pasar por esa calle. Es la única calle que yo conozco de Cuar, como he hablado con los vecinos, que tiene esa peculiaridad. Eso se puede cambiar, tiene que pedirse, porque claro, Vale. es muy molesto. De acuerdo. La primera no te lo sé decir, porque no soy consciente de, así como lo de la farola, sí que lo recuerdo. Lo del incendio en la calle Grabador Esteve no lo sé, no sé si... No lo sabemos, o sea, discúlpanos, pero no tenemos esa información en este momento. No se puede retirar porque tiene matrícula, entonces está en contacto con el propietario. Tiene matrícula, vale. Cuando los coches tienen matrícula y procedimiento reglado, si la matrícula estuviera incendiada y no fuera visible, lo podríamos retirar. Si tiene matrícula, el ayuntamiento no puede retirar un coche hasta que le hace una serie de comunicaciones al propietario. Es así, y a veces tardan hasta 2 meses. Hasta que no se recibe esa comunicación, se certifica por el propietario y no lo ha retirado, entonces sí que lo puede retirar el ayuntamiento y cobrarle los gastos al propietario. Pero si tiene matrícula, no podemos ir y quitarlo simplemente. O sea, es así, no, en ese caso y en todos los casos. El segundo tema lo consultaré con tráfico, la verdad es que supongo que se puede revisar, lo de la calle Castellón. No sé cuál es el motivo, pero supongo que se puede revisar. Le echaremos una pensada porque es verdad que la gente se olvida. Pasaba en la Torreta, por ejemplo, cuando a días alternos la gente se olvidaba y claro, pues molestaba y la grúa tenía que actuar. Vamos a ver cuál es la casuística, no me comprometo a revisarlo, claro que se puede revisar. Gracias a todos por vuestra asistencia, por la participación y